Nuevamente, buenos días, hermanos. Si todavía tiene ahí su Biblia en su mano, le voy a pedir que nos acompañe. Vayamos juntos a Segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 4 y el 5. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre amado, Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, y nos redarguya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quizá con la lectura de estos dos versículos usted tenga una idea de qué vamos a hablar hoy. Le puse un título a este mensaje muy sencillo, para que usted lo recuerde, para que todos lo recordemos. El título del mensaje es simplemente la palabra pensamientos. Pensamientos. ¿Sí? Y le leo nuevamente el versículo, ¿verdad? El versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ese es nuestro tema el día de hoy, pensamientos. ¿Por qué este tema para el último servicio del año? Bueno, hay algo que tiene un poder inmenso en tu vida y en la mía, que quizá no nos hayamos puesto a pensar en él: nuestros pensamientos. ¿Qué ocurre ahí dentro de esa cabecita loca, como decía mi abuela, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué surge? ¿Qué se priva? ¿Qué reacciona? ¿Qué hace mentir? ¿Qué hace decir verdad? Nuestros pensamientos, ¿verdad? Y muy a menudo, hermanos, no le damos el valor o la importancia que tienen nuestros pensamientos. ¿Sí? Estamos subestimando el poder de lo que está ocurriendo en nuestra mente, ¿verdad? No sabemos el impacto que nuestros pensamientos pueden tener en nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra vida cotidiana. Eh, todos los días tomamos decisiones de todo tipo, ¿sí? Pero estamos subestimando también nuestros pensamientos por el impacto que pueden tener en lo que sería nuestro destino. Cuando hablo de nuestro destino, estoy hablando del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No sé cuántas veces usted pensó durante este año que está por terminar acerca de ese propósito que tiene Dios en su vida. ¿Sí? Y seguimos subestimando nuestros pensamientos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que aquello en lo que enfocamos nuestra mente va a determinar el curso de nuestra vida. Hay un versículo en Proverbios, usted lo puede leer en casa, quiere anotarlo. Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Y este versículo deja claro, hermanos, que los pensamientos moldean quiénes somos. Así que si queremos cambiar nuestro destino y llegar a ese nuestro propósito que el Señor ha diseñado para nosotros, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Estamos en un mundo, hermanos, ¿verdad?, que fácilmente influye en nuestras mentes. Y mucha de esa influencia nos llega a tener pensamientos negativos, ¿sí? Nos llevan a preocuparnos innecesariamente. Nos lleva a tener dudas, ¿sí? Mas, sin embargo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, ¿verdad?, hemos sido llamados a tener una mentalidad completamente diferente a la que tiene el mundo, ¿sí? Una mentalidad que refleje la verdad de la palabra de Dios.
Le voy a pedir que me acompañe mientras exploramos cómo tus pensamientos y los míos van a determinar nuestro destino, nuestro propósito, y cómo podemos alinear nuestra mente con la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Voy a empezar con un punto muy importante. En tu mente y en la mía hay una guerra, ¿sí? Hay una batalla. Y ese punto número uno, la batalla de la mente, es muy importante considerarlo antes de avanzar, ¿sí? Reconocer que en nuestra cabecita hay un polvorín, ¿sí? Ha habido guerras en toda la historia de la humanidad, pero una de las guerras que más víctimas ha causado es la batalla de la mente, ¿sí? Porque todo bien y todo mal que podemos ver alrededor nuestro ha estado en la mente de alguien antes, ¿sí? Esa persona que por ahí se te atravesó mientras manejabas, quizá lo hizo a propósito, estuvo en su mente hacerlo, ¿verdad? O quizá iba pensando en otra cosa y no consideró que hay otras personas manejando. Y eso te hizo enojarte. Y eso trajo pensamientos de todo tipo contra la otra persona en tu mente. ¿Sí? Entonces, todo lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo va a estar siempre en la mente de alguien. Ese teléfono que tienes en tu mano estuvo en la mente de alguien. Alguien pensó, hey, vamos a crear esto. Inclusive dentro de ese teléfono hay muchas aplicaciones que estuvieron en la mente de otra persona, ¿sí? Y condujeron sus pensamientos para ofrecer un producto, algo que sirve, algo que es bueno. Pero también están pensamientos que producen artefactos de maldad, que producen duda en las personas, ¿verdad? Y antes de que cualquier acción se materialice, primero existe como un pensamiento, ¿sí? Y Pablo entendía muy bien esto, ¿verdad? Por eso ahí en Romanos 12:2, él nos exhorta, Romanos 12:2, Pablo hablando, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo lo entendía muy bien. Él sabía que si nos metemos de lleno a lo que el mundo ofrece, no vamos a poder ver cuál es la verdadera voluntad de nuestro Dios. No la vamos a poder comprobar. No vamos a saber que es agradable, que es buena, que es perfecta, que está basada en amor. Entonces, hermanos, la transformación de nuestra vida y sobre todo nuestra vida espiritual comienza con la renovación de nuestra mente. Y eso significa que si queremos experimentar el plan de Dios en nuestra vida, primero debemos dejar que Él renueve nuestra manera de pensar. No podemos seguir alimentando nuestra mente con los mismos pensamientos del mundo y esperar resultados diferentes. No, no se puede. ¿Sí? La manera en que tú y yo pensamos sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos al día a día, ¿verdad? Va a determinar cuál es nuestro destino y por ende va a determinar que podamos o no completar nuestro propósito en esta tierra, porque lo hay, ¿sí? Usted puede ir también y nuevamente a Segunda de Corintios, ¿verdad? 10:5, que ya lo leímos, ¿verdad? Se lo leo nuevamente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está Pablo, ¿verdad? Recordándonos que debemos llevar cautivo todo pensamiento porque hay un propósito para ello, la obediencia a nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que no podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de permitir que cualquier pensamiento ocupe nuestra mente. No,
Hay pensamientos que debemos rechazar, ¿sí? Y hay otros que debemos de abrazar. La mente del creyente debe de estar alineada con la palabra de Dios, ¿verdad? Y pastor, ¿qué debo hacer para ello? Bueno, para ello debemos de ser intencionales en qué pensamientos dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro conocimiento. Esa es la batalla peor que vamos a enfrentar, la batalla de nuestra mente. Porque lo que definamos en nuestra cabeza va a traer resultados, sí. Y muchas veces van a ser consecuencias negativas para nuestra vida espiritual. Amén. Tómelo muy en cuenta, hay una batalla en nuestra mente. Un segundo punto que le quiero mencionar esta mañana es algo bien cierto mencionado en la palabra. Lo que piensas, lo serás. Lo que piensas, lo serás. ¿Sí? Lo que tú y yo pensamos acerca de nosotros mismos es crucial, es importante. ¿Sí? Y si constantemente tenemos pensamientos de derrota, pensamientos de miedo, o por ahí, por lo que estamos pensando, pasamos a ser gente insegura, esos pensamientos van a reflejarse en cómo nos comportamos. Van a salir a la luz. La gente los va a ver. Y los primeros que se van a dar cuenta son los que están cercanos a nosotros, que son nuestros seres queridos. ¿Verdad? Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 nos dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Sí? Wow. Tremendo lo que dice Proverbios. Entonces, si tu mente, si en tu mente estás derrotado, en tu vida vas a actuar como tal. Si en tu mente te ves fracasado, es probable que tus acciones reflejen ese fracaso. Pero si tus pensamientos están alineados con la verdad de Dios, con su palabra, con lo que Él ofrece, con lo que Él promete, con lo que Él enseña, vamos a estar actuando siempre en victoria, porque vamos a saber que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, si proviene de Dios, nos va a dar más fuerzas. Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Amén. Mi Señor, nuestro Dios, no quiere que tú y yo vivamos con una mentalidad de derrota. ¿Qué es lo que desea mi Señor? Bueno, mi Señor desea que tengamos una mentalidad de fe, una mentalidad de victoria. ¿Sí? ¿Dónde está la clave? La clave está en lo que tú y yo elegimos. Ponga atención, en lo que elegimos pensar. Cada día tú y yo tomamos decisiones, ¿verdad? O nos enfocamos en algo mentalmente. Yo te pregunto esta mañana, ¿vas a enfocarte en las promesas de Dios o en las preocupaciones del mundo? Mi oración es que esa pregunta siga resonando en tu mente a manera que terminamos este año. ¿Voy a seguir enfocándome en las promesas que Dios tiene para mí porque me ama? ¿O en todas estas preocupaciones que llegaron a mi vida durante este año? Cuando tú y yo decidimos enfocarnos en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus enseñanzas, tus pensamientos y los míos comienzan a alinearse con su carácter, con su voluntad. ¿Y sabe usted a dónde nos va a llevar esto? Esto nos va a llevar a caminar en ese camino que Él ha preparado para nosotros. Sí, ese propósito que tiene connotaciones eternas. Amén. Entonces ya tienes ahí dos puntos en los que pensar durante estos días en los que quizá vayas a decidir tomar alguna resolución para el año 2026. Recordar que en nuestra mente hay una batalla, hay una guerra que tenemos que ganar. Y también recordar lo que acabamos de ver, que lo que pensamos, lo que está en nuestra mente, se refleja en lo que hacemos y en lo que decimos. Amén. Hay un tercer punto que quiero que consideremos esta mañana. Hay poder en el pensar correctamente. El,
el poder de pensar correctamente. La palabra nos llama a pensar en cosas que edifican, ¿sí? Y no solamente nos llama a eso, sino que también nos orienta sobre de qué llenar nuestra mente. Hay un pasaje en Filipenses que no quiero que se me olvide, ¿sí? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, Pablo hablando, ¿verdad? Les está diciendo a los hermanos allá en Filipos, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí Pablo nos está dando un criterio claro de qué debemos dejar que entre en nuestra mente. ¿Sí? Todo lo que provenga de honestidad, todo lo que provenga de justicia, todo lo que provenga de pureza, todo lo que provenga de amor, todo lo que tenga un buen nombre. ¿Sí? Y no solamente que identifiques de dónde viene, sino identifica qué trae. Porque dice Pablo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿sí? Eso es lo que debe de estar en tu mente y en la mía, ¿sí? Cuando tú y yo pensamos en lo que es verdadero, en lugar de las mentiras que diariamente el enemigo trata de sembrar en nuestra mente, vamos a comenzar a experimentar paz, la paz verdadera, la que no tiene entendimiento, la que proviene solamente del Padre, ¿verdad? Cuando tú y yo pensamos en lo justo y lo puro, vamos a comenzar a actuar de acuerdo a nuestros pensamientos. Tus pensamientos y los míos, ¿verdad? Van a influir directamente en cómo nos sentimos, en nuestras emociones. Y si hay momento de tomar una decisión, van a estar bien respaldados, porque lo que estamos pensando proviene de lo justo, de lo puro, basado en amor. Por eso, hermanos, es fundamental que cuidemos lo que pensamos, que cuidemos lo que estamos dejando entrar en nuestra mente. Ahorita hay muchas maneras de que el enemigo penetre en nuestro pensamiento. Sí, tenemos un aparatito que por ahí, si nos descuidamos, esa puede ser eh, la manera de el enemigo entrar en nuestras vidas. Porque no lo vamos a negar, ¿verdad? Si estamos metidos en una red social y por ahí vemos que una amiguita, un amiguito por ahí puso algo que nos ofendió, o quizá que directamente en contra de nosotros, entra en nosotros ese coraje, entra en nosotros ese deseo de venganza, ahora le voy a contestar esto para que todo el mundo se dé cuenta, eh, y nos olvidamos de que el Señor nos llama a ser pacificadores, ¿sí? Nos olvidamos de que el Señor nos llama a reflejar su carácter, y todo fue por un pensamiento negativo que estuvo en la mente de alguien, lo exteriorizó, lo recibiste, ¿verdad? Y tuviste el descuido de no cuidar lo que piensas. Eso es fundamental. Cuando digo fundamental, fundamental está hablando de fundamento, de base, de cimiento, ¿sí? Es un cimiento importante en la vida del cristiano, cuidar lo que pensamos. Si usted quiere tener una vida alineada con el propósito de Dios, comience por alinear su mente con la palabra del Señor. Amén. Es muy importante. Hay poder en el pensar correctamente. Algo más para recordar, otro punto. Tenemos, como decía Pablo, anteriormente lo leímos, ¿verdad? Ahí en Filipenses 4:8. Renovar diariamente nuestra mente. Renovar diariamente nuestra mente. ¿Por qué? Porque la renovación de nuestra mente, pues simplemente no es un evento único, que usted puede decir, bueno, ya renové mi mente,
quizá en un par de meses más voy a volver a reflexionar en las cosas que han sucedido. No, no, no. Esto es un proceso diario. Cada día, ¿sí? Hay algo que tenemos que hacer. ¿Y qué es eso? Debemos decidir rendir nuestros pensamientos a Dios. Debemos de estar conscientes de esas influencias externas que buscan llenar nuestra mente, ¿verdad? La mayor parte de las veces de negatividad y desaliento. Hay personas que las he escuchado y sería bueno que las escuchara más seriamente. Una de las cosas que he escuchado de algunas personas es, yo ya no escucho las noticias. ¿Y sabe qué? Tienen razón, porque las agencias de noticias, los canales de televisión, lo que quieren es vender eh, comerciales, pero para que la gente vea un comercial tiene que estar pegado a una pantalla. Y para que la gente esté pegada a una pantalla hay que decirle cosas fantásticas, cosas increíbles, ¿verdad? Pero también muchas cosas que son negativas para nuestras vidas. Vamos a buscar en qué canal están pasando ahorita para ver si sabemos en dónde está ICE. Sí. Vamos a ver qué le pasó a fulanito por el error que cometió. Vamos a ver qué artista se divorció. Y toda esa basura, el enemigo la usa para traer a nuestras vidas negatividad y desaliento. Sí. Entonces, este es trabajo de cada día. Renovación de nuestra mente no es un evento único, es un proceso diario, diario, en el cual estamos rindiendo nuestros pensamientos a Dios. Sí. Debemos de estar conscientes que sí, el enemigo quiere influenciarnos y todo eso externo que busca llenar nuestra mente, lo debemos de detener. Pero también debemos de tomar una decisión importante, ¿sí? Y esa decisión importante se llama meditar en la palabra de Dios. Ese espacio que hay en tu mente, no lo llenes de cosas negativas, cosas que te van a traer desaliento. Mejor llenémosla de las promesas y las muestras de amor del Padre para con sus hijos. Pero eso solamente se encuentra en un lugar, la palabra de Dios. Y como siempre recomiendo, vas a abrir tu Biblia, primero ora al Señor. Pide la presencia de su Santo Espíritu para que cada cosa que tú leas, cada pensamiento que vas a traer a tu mente por parte de la palabra de Dios, sea de bendición para tu vida. Amén. Hay un salmo, el Salmo 1, el primer salmo, ¿verdad? Nos dice del versículo 1 al 3 que el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche no será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Sí. El hombre que medita en la ley del Señor día y noche. Por eso le digo que este es un proceso diario, constante. Debemos de poner atención que el hombre que no prospera, hermanos, no es el que escucha la palabra de vez en cuando. Sí. No es aquel que su Biblia está empolvada. No. Es aquel que medita en ella constantemente. Sí. Que usted ve su Biblia y usted ve que ya se le están cayendo las pastas. Sí. Que ya la tuvo que arreglar porque por el uso diario ya el material se fue dañando. Esas son las Biblias que a mí me gusta ver. Las Biblias que se ve que se han usado para arar la tierra por la cual estamos caminando. Sí. Meditar en la palabra de Dios, hermanos, implica pensar en ella. Implica permitir que sus verdades transformen nuestra manera de pensar. Perdón. Y a nosotros nos toca aplicarlas en nuestra vida diaria. Amén. Renovación diaria de la mente.
Pero tengo aquí un quinto punto, el cual habla de algo muy importante, un regalo para la humanidad, los pensamientos de Dios para ti y para mí. Los pensamientos de Dios para ti y para mí. Porque una de las verdades más poderosas de la Escritura es que Dios tiene pensamientos buenos para ti y para mí. Me gusta compartir este versículo, y quizá usted ya lo haya notado varias veces, ¿verdad? Y tiene razón de ser, de existir y de que lo haga yo, ¿verdad? Eh, Les he compartido que antes de casarnos, mi esposa y yo necesitábamos enviar invitaciones para la boda. Y yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué le vamos a poner a las invitaciones? Y ella me decía, tenemos que yo quiero que tenga un versículo bíblico, pero no cualquier versículo, algo que el Señor nos dé. ¿Por qué no oramos? Tú ora por tu lado, yo oro por mi lado, a ver qué nos da el Señor. Y sabe que si usted ve una copia de la invitación de nuestra boda, por ahí todavía nos quedan un par de ellas, usted va a ver esos versos, ¿verdad? Y uno de ellos, Jeremías 29:11, que nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese versículo se ha hecho realidad en nuestras vidas. Sí. Ese versículo ha formado parte de más de 3 décadas de matrimonio. Sí. El Señor es fiel. Nos dio ese versículo por separado y dijimos, es increíble lo que nos está dando el Señor. Es un regalo. Se plasmó en tinta y ahí está. Mucha gente lo vio. Quizás algunos dijeron, pobres ilusos. No saben lo que les espera. Se van a casar. Porque hay gente que piensa así. Pero mi Señor es fiel. Sí. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Y qué son? No son otra cosa más que pensamientos de paz. No pensamientos de mal. Porque yo les quiero dar eso que ustedes esperan de mí. Quiero que sea un regalo para ustedes. Hermanos, este versículo nos muestra que los pensamientos de Dios hacia nosotros siempre van a ser buenos. Y así lo han sido desde el principio. ¿Sí? Él quiere que caminemos en paz. Él quiere que experimentemos su bendición, pero también quiere que alcancemos el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Y es fundamental, hermanos, que alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos del Padre. Si Él tiene pensamientos de paz y bendiciones para nosotros, ¿por qué habríamos de pensar lo contrario? ¿Por qué ocupar ese espacio en nuestra mente con negatividad, con derrota? Hermano, que me escuchas esta mañana, cada vez que te encuentres dudando de tu valor frente a Dios o de ese plan que Dios tiene para ti, recuerda lo que Él ya ha dicho. Sus pensamientos son buenos. Y cuando tu mente está en línea, ¿verdad? Con el carácter de Dios, con esa verdad, tu vida va a comenzar a reflejar su paz y su propósito en tu vida. Hay un punto último que le quiero mencionar y es muy importante. No es otra cosa más que la respuesta a una pregunta que quizás tengas. Sí, pastor, ¿cómo venzo el pensamiento negativo en mi mente? Esa es la recomendación. Vencer el pensamiento negativo con la palabra, con la palabra. Te digo por qué. El enemigo va a intentar constantemente eh, sembrar
esos pensamientos negativos en tu mente. Y estoy seguro que ya lo has experimentado, ¿sí? Sobre todo cuando alguien nos agrede, cuando alguien habla mal de nosotros. Lo primero que viene a nuestra mente es juzgarlo y condenarlo. Ponga atención, podemos juzgar, mas no podemos condenar. Pastor, no es bueno juzgar a los demás. Déjeme decirle que la palabra me dice que va a llegar el día en que a nosotros nos toque juzgar a los ángeles que fueron expulsados del cielo. Léalo, ¿sí? No tengo la cita ahorita, pero eso me dice que tengo el derecho de juzgar. No tengo el derecho de condenar. Es muy diferente, ¿sí? El Señor nos ha dado ese dominio propio, el Señor nos ha dado entendimiento, el Señor nos ha llamado a rescatar lo bueno, ¿verdad? De todo lo que ocurre en nuestras vidas, desechar lo malo. Entonces tenemos voz y voto en las cuestiones de justicia, ¿sí? Podemos juzgar, mas no podemos condenar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que piense constantemente en que hay un enemigo, ¿verdad? Que no va a descansar en su trabajo de sembrar pensamientos negativos en mi mente. Ese enemigo sabe que si puede controlar mi pensamiento, va a poder influenciar mi vida. Pero tú y yo tenemos la armadura de Dios a nuestra disposición. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y parte de esa armadura es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, ¿sí? Efesios 6:17, si lo quiere leer en casa. La mejor manera de vencer los pensamientos negativos es usando la palabra. Recuerde a Jesús. Él mismo nos dio el ejemplo de cómo hacerlo, ¿sí? ¿Recuerda cuando él iba a iniciar su ministerio? Fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás trató de sembrar una mentira en su mente, Jesús respondió con la escritura. Cada vez que usted tenga un mal pensamiento listo a entrar a su mente, recuerde Mateo 4:4. ¿Cómo inicia Mateo 4:4? Escrito está. Mi Señor Jesús hablándole al enemigo, recordándole lo que él ya sabía. Escrito está. Y de la misma manera, tú y yo podemos combatir cualquier pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios. Podemos usar la escritura en todo momento. Si enfrentamos pensamientos de miedo, podemos recurrir a la palabra. Por ejemplo, segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo hablándole a ese joven, ¿verdad? Que él estaba preparando, el joven Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Pastor, pero eso es cuando tengo pensamientos de miedo. ¿Qué acerca cuando tengo pensamientos de duda? Ahí está la palabra. Si tienes pensamientos de duda, declara Santiago 1:5. Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estaba leyendo, me gusta leer los escritos del pastor John Piper, y en un comentario que él escribió, mencionó a un joven que le hizo una pregunta, ¿sí? Ese joven le dijo, me llamo Matt, ¿verdad? Tengo 25 años. Estoy intentando encontrar el equilibrio entre vivir con sabiduría en este mundo imperfecto y ser transformado para la renovación de mi mente. Como nos exhorta Pablo, y usted lo dijo, pastor. Usted dijo, mencionó Filipenses 4:8, y esta mañana nosotros también mencionamos Filipenses 4:8. Y la pregunta de ese varón joven, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? Él le decía al pastor, Pablo nos está instando a concentrarnos en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo.
en lo puro, en lo amable, en lo admirable, en lo excelente, lo que sea digno de alabanza. Y el joven le sigue diciendo al pastor, pero sinceramente me resulta difícil mantener mi mente fija en todas estas cualidades cuando estoy constantemente rodeado de deshonestidad. Las noticias están llenas de corrupción. A menudo celebran el engaño, celebran la impureza. Pastor, no quiero ser ingenuo ni desconectarme de la realidad, pero tampoco quiero que mis pensamientos se vean influenciados por cosas deshonrosas. Por eso le pregunto, pastor, ¿cómo puedo proteger mi mente sin aislarme ni volverme indiferente al mundo donde vivo, el mundo que me rodea? ¿Qué, qué pasos prácticos puedo seguir para alinear mis pensamientos con Filipenses 4:8? Incluso cuando el ruido del mundo a veces me resulta ensordecedor. Pastor, le agradecería mucho su consejo. Y el pastor muy sazonado en este tipo de cosas, ¿verdad? Pastor Piper. En resumen, él le respondió lo siguiente. Te voy a dar 4 puntos, le dijo. Primer punto, sumérgete en las escrituras. Sumérgete en las escrituras. La segunda cosa que tienes que hacer es entrenar tu corazón para que se deleite en lo bueno. Una cosa más que tienes que hacer es mantén la definición del amor presente y activa en tu vida. Y por último, reemplaza las influencias corruptas con ejemplos honorables. 4 pasos para poder alejarnos de lo que el mundo quiere meter en nuestra cabeza. Cuando le dijo el pastor Piper a este joven, sumérgete en las escrituras, no le estaba diciendo otra cosa más que lo que ya está escrito, ¿verdad? Estamos llamados a llenar nuestras mentes con la realidad bíblica, ¿sí? ¿En qué se fundamentó el pastor para contestarle esto? Bien fácil. En la oración de Jesús en Juan 17. Es una oración bellísima, usted debe de leerla en casa. Sí, ahí Jesús dice explícitamente, ¿verdad? Que sus seguidores no deben de ser sacados del mundo. Él le pide al Padre, no los saques del mundo, ¿verdad? Sino protégelos del maligno, ¿sí? Y en medio de esa protección está claro. Él le dice al Padre, está orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es meramente inspiradora, sino que es el principal instrumento que Dios usa para mantenerte a ti y a mí, los creyentes, los santos, como los llama la Biblia, en un mundo impío. Mantenernos seguros. Nos dice que si saturamos nuestra mente diariamente con las escrituras, vamos a estar capacitados para reconocer lo que es verdaderamente bueno, lo que es verdaderamente honorable y puro, ¿verdad? Cuando nos lo encontremos de frente. Y de esa manera vamos a poder resistir lo que es falso o lo que es corrupto. El segundo punto que le dio, ¿verdad? Entrena tu corazón para que se deleite de lo bueno, en lo bueno, es esencial también. En otras palabras, le dijo, debemos de aprender a deleitarnos en lo que es deleitable. No hay otra cosa más deleitable que la palabra del Señor. Sí. El mandato de Pablo de pensar en estas cosas, Filipenses 4:8, ¿verdad? No es un ejercicio mental neutral o que esté desapegado de la realidad, no, porque la palabra griega que usó Pablo implica considerar, valorar, estimar, ¿sí? Y eso es lo que debemos de hacer con todo pensamiento que viene hacia nosotros, lo debemos de considerar.
¿Quién lo dijo? ¿De dónde viene? Lo debemos de valorar. ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué bien puede traer para mí? Lo debemos de estimar. ¿Qué va a ocasionar si yo repito ese pensamiento en mi vida? Sí, en otras palabras, hermanos, los creyentes no solo deben notar lo que es bueno, sino también atesorarlo. Y el objetivo no es simplemente evitar el mal, sino cultivar un profundo deleite en la verdad, también en la belleza, también en la excelencia. Esto cambia la mente de ser meramente eh, críticos del pecado a estar verdaderamente anclados, ¿verdad?, en todo aquello de lo que Dios llama bueno. Y Filipenses 4:8 nos dice qué es lo que Dios llama bueno. Sí. Una mente sana no solamente va a estar protegida con la palabra. Cuando escudriñamos las escrituras, no solamente las leemos, cuando las estudiamos, nos vamos a dar cuenta que eh, la palabra de Dios es para celebrarla, nos va a entrenar para apreciarlo, lo que refleja el carácter de Dios. Sí, es por eso que este pastor le recomendó que entrenara su corazón para que se deleite en lo bueno. El tercer consejo que le dio: mantén la definición del amor presente y activa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí el pastor le estaba animando a memorizar, y yo lo animo a usted esta mañana también. Memorice el significado del amor. Cuando tenga tiempo hoy, o mañana quizá, váyase a 1 Corintios 13, del 4 al 8, donde viene la definición bíblica, la definición divina de lo que es el amor. ¿Sí? Y usted se va a dar cuenta que ahí el amor se presenta como, dice literalmente, como un camino más excelente. ¿Sí? Y ese camino nos va a llevar a través de un mundo que moralmente está quebrantado. Si usted memoriza ese pasaje, ¿verdad?, va a estar recibiendo una definición viva de cómo se ve la excelencia en la vida diaria. ¿Sí? Paciencia, bondad, humildad, veracidad, ¿sí?, perseverancia. Dice, el amor se goza con la verdad. Debemos de tener presente esta definición porque nos va a ayudar a replantear nuestra interpretación del mundo, ¿sí? No desde un punto de amargura o de cinismo, sino desde el amor que, como dice la palabra ahí en 1 Corintios, se regocija en la verdad y se resiste a regocijarse en la injusticia. Esta práctica, hermanos, va a proteger nuestros corazones para que no se endurezcan, para que no se resientan, para que espiritualmente no se agoten. Recordemos la definición que el Señor nos dio del amor. Pero también recuerden lo que leemos en el Apocalipsis: Dios es amor. Y Él nos amó primero. Una última, un último consejo que le dio el pastor Piper a este joven. Le dijo: reemplaza las influencias corruptas con ejemplos honorables. Lo instó a ir más allá de la mera desaprobación. No solamente pienses, lo que está diciendo esa persona está equivocado. No voy a dejar entrar eso a mi mente. Y está bien, pero no nos quedemos ahí. Ese mal pensamiento tenemos que reemplazarlo con un ejemplo honorable. Y la palabra está llena de personajes que decidieron creerle a Dios. Sí. Aquí el pastor se estaba refiriendo a que encontrarse con la deshonestidad y la corrupción provoca, ¿verdad? Y con cierta razón, ¿verdad? Desaprobación moral. Usted ve que alguien está insultando a otra persona, usted puede pensar, esa persona está mal, está equivocada, porque insulta a otro ser humano, ¿verdad? Pero muchas veces nos quedamos ahí. Y la recomendación que le está dando este pastor a esta joven, le dice: no te quedes ahí, porque esto te puede conducir al cinismo si te descuidas.
o te puede conducir a un enojo, o quizá te desesperes, porque la forma como actúa la gente a veces nos hace desesperarnos. No queremos opinar, pero dentro de nosotros estamos hirviendo. Y el pastor le dice, no llegues a ese punto. Sí. Hay una enseñanza de Pablo que impulsa a los creyentes a reemplazar activamente los pensamientos deshonestos por pensamientos honorables. Filipenses 4:8. Sí. Cuando nos enfrentamos, hermanos, a mentiras o a inmoralidad, debemos de recordar intencionalmente esos ejemplos de integridad, esos ejemplos de sacrificio, esos ejemplos de verdad. Sí. Escuchamos en un canto, ¿verdad? Con los que adoramos esta mañana, que había una cuarta persona en ese horno, ¿verdad? A eso se refería el canto. 3 jóvenes condenados al horno de fuego por no ceder a las influencias mundanas, ¿verdad? Acompañados por el mismo Jesús dentro de ese horno de fuego. Sí. Entonces, si nos estamos enfrentando a alguna mentira, a alguna inmoralidad, debemos de recordar intencionalmente esos hombres de Dios que mostraron integridad, que se sacrificaron por la verdad. Personas como tú y como yo, ¿verdad? Que encararon lo bueno y lo digno de alabanza. Si reorientamos nuestra mente de esa manera como lo recomienda el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Eso va a evitar que nuestra mente caiga en la negatividad y la va a mantener anclada en la esperanza. Amén. Quisiera decirles, hermanos, ya que termina este año, ¿verdad? Algo muy importante en lo que debemos de trabajar para este próximo año que empieza. Hay muchas cosas planeadas para el ministerio, ¿verdad? Pero es fundamental que reconozcamos que nuestros pensamientos van a determinar el cumplimiento de nuestro propósito. Lo que tú y yo pensemos va a influir en quiénes somos, en cómo vivimos y en el camino que vamos a seguir. Sí. Dios quiere, hermano, que caminemos, ¿verdad? En el propósito que Él ha preparado para ti y para mí. Sí. Pero para hacerlo, necesitamos renovar nuestra mente diariamente. Recuerda, este es un proceso de todos los días, constante. Sí. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con su palabra. No nos debemos de conformar con los pensamientos del mundo. Tenemos que buscar, pero de una manera constante, de una manera intencionada, buscar, ¿verdad? Es alinearnos con los pensamientos del Padre. Mi Dios me ama, Él no quiere que nadie se pierda. Quiero alinearme con ese deseo en su corazón, porque cuando tú y yo hacemos eso, no solamente vamos a experimentar paz y bendición, sino que también estaremos caminando hacia ese destino glorioso que Él ha preparado para todos nosotros. Hoy, hermanos, hoy les animo a que tomemos un tiempo para examinar en qué hemos estado pensando. Yo te pregunto esta mañana, ¿tus pensamientos están en línea con la verdad de Dios? Si no es así, hoy es un buen día para comenzar ese proceso de renovación. Meditemos en su palabra, reemplacemos los pensamientos negativos con la verdad de Dios. Y vamos a ver, vamos a presenciar, vamos a ser testigos de cómo nuestra vida va a comenzar a transformarse. No lo olvide, hermano, tus pensamientos y los míos determinan el cumplimiento de nuestro propósito. Amén. Cierren sus ojos, por favor.